Va a quedar más fácil para que comparta. Bueno, formalmente damos inicio a la jornada del viernes 13 de agosto del 21, donde vamos a dar continuidad a la recuperación, más que recuperación a la evocación, a la recordación de los temas que se hubiesen llegado a adelantar ante la situación del receso. Les voy a compartir pantalla. No hay nada en el chat. 27 participantes. ¿Quién más está por llegar? Me estoy a ver. Hay alguien me espera. Sí está Juliana y Jessica. Marta va a hablar. Si Marta como que quiere hablar algo, levantó la mano. No. Listo. Les comparto presentación. Dime. Porque yo les escucho bajito a ustedes. Cuadro aquí. Le aumento volumen de retorno. Espera, activo acá el micrófono. Aquí estoy viendo altavoz. Voy a moverme al de audífonos. Aló, sonido, que alguien por favor me dé retorno. Aló, sonido, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, ahora sí ya los tengo aquí en la, iba a decir en la aureola, no, en la diadema. Ok, bueno, ante esa abrumadora mayoría de que dijo, profe, vamos en tal lado, yo agarro de por acá, estamos de todas maneras en fase. Espere que todavía no he compartido. Compartirles pantalla. Nos vamos para acá. Y hoy creo que terminamos ya ese compartir. Aquí está la WISI, aquí están ustedes. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Ve qué maravilla. Entonces retomo rápidamente variables para entrar a medir variables y de hacer claridad respecto a esta estructura. Ok. Entonces, cuando tengan que definir variables, es en sí la materia prima, el insumo de lo que se va a procesar. En estadística 1, estadística 2, toda la parte de estadística 3, y de por sí todas las áreas de su formación, en su conocimiento, van a tener que trabajar variables. Cómo se van a trabajar, cómo se van a procesar, cómo se van a diferenciar. Entonces, yo siempre lo digo universalmente, como ya lo hemos mencionado. A ver si hoy sí puedo rayar, la vez pasada no pude. Oye. Entonces, siempre las variables van a entrar o son cualitativas o son cuantitativas. Cuando usted ingresa por cualitativas, allá tiene que entrar a establecer o definir si van a ser ordinales o si son nominales. Y si llegase a entrar por una variable cuantitativa, ya les aclaro, puede moverse en que se vuelve discreta, no que se vuelve, sino es continua. ¿Cómo diferencian una de otra? Las cualitativas, decíamos, cualidades, marcas, categorías, olores, colores, sabores, texturas, tamaños, formas. En ingeniería siempre van a estar observando características o es bien factible, por no decir que siempre, vamos a tener que operacionalizar, procesar variables, características que tienen dichas condiciones. Si están en una fábrica, tiene que establecerle en una planta de alimentos una bebida, entonces el color, el olor, el sabor, el nivel de glucosa, la característica del empaque, si va en vidrio, si va en PET, si va en aluminio, lata o en Tetra Pak, cualidades o categorías o atributos. Las empresas pueden tener características de ser empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, su nivel de tecnología de punta, tecnología experimental, tecnología punta, tecnología joven, tecnología convencional. Tal como lo están escuchando y tal como lo estoy expresando, ahí está usted trabajando con variables
desde el punto de vista cualitativo. Mientras que las cuantitativas son aquellas que al momento de ser observadas o ser medidas, son medibles numéricamente, se acompañan de un número y unas unidades de medida. La temperatura, la presión, el volumen, la estatura, el peso, la talla. Y van a tener la característica de que deben ser, en algunos casos, variables enteras o variables continuas. Las enteras son las discretas y las continuas van en ese sentido. Si nos movemos aquí por la parte superior, bien probable que estén en un departamento técnico de producción y allá haya máquinas. Y las máquinas deben tener un código, una tarjeta, un identificador, un número, así como nosotros nos tienen, todos los ciudadanos tenemos una cédula o un documento de identidad. En la universidad tenemos unos códigos, en la universidad tienen ustedes su código. Ese valor de código es más que valor. Esa descripción del código no cumple, muy a pesar que es un número, no tiene derecho a caer en cuantitativas porque no está midiendo ni tiene unas unidades de medida. Entonces, un número de esa naturaleza, ante la ausencia de la unidad de medida, un código cae dentro de los nominales. Todos los productos, ya, usted no les tocaba vivir por ahí en que antes los productos no tenían códigos de barras. Entonces, en una tienda o en un supermercado tocaba coger producto por producto y digitar o tener algún acceso de alguna manera a ese producto para poderlo cuantificar o para poderlo registrar. O quedaba en la memoria de quien hacía la cuenta. Piña, pese la piña, 2 libras, ¿cómo es la libra? O cojamos uno con códigos, un café. Entonces no tenía ni código de barra, entonces ese café vale tanto, entonces sumar. Ahora tienen la codificación, le permite a ustedes, mediante una tarjeta lectora, lo pasa por el código y hace que le identifique atributos, características, cualidades, categorías, colores, olores, sabores, proveedores, origen del producto, cuándo fue adquirido, cuándo fue comprado, si es un equipo, una gestión de activos, esa máquina fue adquirida a tal proveedor en tal fecha, en tal época, tiene tantas reparaciones, qué tipo de reparaciones se hizo, en qué momento se hizo, dónde está ubicada en la fábrica, dónde tiene, quién la ha operado, en qué turno, posibles, esas se llaman nominales. El término nominal está muy ligado a denominar, a identificar, a diferenciar. Entonces, su código de carrera es una variable cualitativa nominal, porque nos describe, nos deja ver características, qué carrera cursan, en qué nivel está, qué promedio tenemos, dónde estamos residenciados, dónde provenimos, de qué colegio, qué puntajes tenemos, nos dan información de nosotros mismos. Llegó María Isabela. Existen otras variables dentro de las cualitativas que van asociadas al comportamiento del ordinal. Si les preguntara en qué nivel de carrera están, podrían decir 5, quinto nivel. ¿Qué estrato tienen? 4, estrato 4, estrato 3. Estas, muy a pesar que son numéricas, no cumplen con que tengan unas unidades de medida, pero lo que tienen es la característica de que pueden jerarquizarse. Cuando se habla del nivel de carrera, decir estamos en quinto nivel, el quinto nivel es mayor que 4, menor que 6. Hay un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pues aquí al hablar del nivel de carrera, el estrato hace referencia a que nos clasifican, a que se tienen unas categorías, unos niveles. Entonces, esas son las ordinales, cuando hay que categorizar, cuando hay que clasificar. Nivel de categoría de un docente del Ministerio de Educación Nacional. Pertenece a la categoría 8, pertenece a la categoría 10, está en la máxima que es la 14. En los rangos que nos dan las EPS, allá nos categorizan por rango 1, rango 2, rango 3, dependiendo de los ingresos, dependiendo de los aportes que se tengan. Y eso marca
una situación de establecer costo de una consulta, de un examen clínico, tiene unos referentes. Uno podría pensar, cuando revisamos lo de muestreo estratificado, que ahí podríamos decir tener como ciertos niveles, ¿no? A los profesores les decía rango titular, tienen una categoría titular, tienen una categoría de asociado, tienen una categoría de asistente y categoría de auxiliar. El nivel o en la categoría del profesor, esa es, puede ser categoría 4, 5, 6 o usted la describe como lo mencionábamos, titular, asociado, asistente y auxiliar, pero es diferenciable o hay jerarquía, entonces esos son las ordinales. Esa es la característica a tener en cuenta por las cualitativas. En ingeniería, si se mueven por cuantitativas, que es lo que tenga mayor buena frecuencia, pues son aquellas en las cuales las medimos o las contamos. ¿A quiénes contamos? A las discretas. Número de estudiantes que estamos conectados, 30, un ejemplo, no sé cuántos hay, 31. Me faltaba uno, si aquí veo 31 conectados. Entonces, número de estudiantes que están presentes, ahorita va a cambiar. Mire. Llegó Santiago González, entonces entra, ya no es 31, sino 32. Observe que saltó del 31 al 32 y saltó de manera en número entero, contable. Entonces, aquellas variables en las cuales lo que se trata de observar son esas situaciones en las cuales se cuenta el número de casos y que no admiten puntos intermedios, se llaman cuantitativas discretas. 32 y le colocas un descriptor, profe, pero entonces no cumple que no tenga unas unidades de medida, pero sí tiene un descriptor para decir qué es ese numerito. Yo puedo decir 32, sí, pero ¿qué son? 32 sillas, 32 vehículos, 32 computadores, 32 estudiantes. Tiene un descriptor que hace que tenga dicha característica o dicha situación. No admite puntos intermedios. Aquí les contaba el caso del número de hijos o el número de hermanos. Son unidades completas. Dijo, profe, yo tengo 4.5 hermanos. 4.5 hermanos. Entonces no aplica para el caso de hermanos. Ajá, ¿y por qué? No, porque, si recuerdan, les dije, no, porque es que yo tengo un medio hermano. Es decir, pertenece de otra dama o de otro caballero, dependiendo de la relación que han tenido. Sí, entonces a él le decimos, ese no es hermano, sino es un medio hermano. Entonces, 3 o 4 que somos aquí adentro, o 4, 5 o 6, no sé, los que quieran contar, más el medio que tenemos sería 5 y medio. Yo no, porque él es un número entero también. Son 5 o 6, donde ese tiene una caracterización, una condición o una denominación que se puede estar dando de acuerdo a aspectos legales, aspectos jurídicos. Pero en la práctica tiene. Entonces, esas discretas, estas discretas son las que se van a trabajar en distribuciones de probabilidad discretas para medirlas, para calcular comportamientos de su modus operandi. Un binomial, un Poisson, una hipergeométrica, una geométrica, una multinomial, bajo el experimento Bernoulli. De un grupo de estudiantes se saca una muestra de 10, determine la probabilidad que en los 10 estudiantes haya mínimo 8 mujeres. Ese es un escenario de variable aleatoria discreta. Es aleatoria, es un capítulo más adelante también, porque está cambiando el número de personas que se conectan a las charlas o el número de personas que se conectan a las jornadas de la universidad, pues va cambiando, varía del día, la hora, el curso, de la misma actividad que haya, ¿no? Si alguien tuviera un parcial esta tarde, de pronto no estaría conectado acá, estaría estudiando, repasando. Entonces tiene factores que hay que medir posteriormente. ¿Qué son las continuas? Las continuas, aquí está el ejemplo, número de hijos, páginas de un libro para las discretas, números enteros que se puedan contar. Las continuas dijimos entonces que son aquellas que toman un valor en un rango o aquellas que cambian de valor. Lo más práctico es ver que cada vez que usted, profe, yo tengo 4 hermanos, me preguntó alguien 4, y hoy amanece diciendo, ¿cuántos hermanos tiene? 4, y mañana vais 4.
como que no tiene una velocidad o como que no cambia, ¿no? Mientras que usted habla de una temperatura ambiente, cambia en la madrugada, a primera hora de la mañana, empieza el astrosol, sale el sol, asoléate que te conviene, por ahí una publicidad de una emisora, asoléate que te conviene, entonces sale el sol, entonces cambia la temperatura, se oculta el sol y cambia la temperatura. Un proceso industrial al inicio, la temperatura de un vehículo, en la medida que va avanzando en su funcionamiento, un motor va teniendo un continuo cambio de la temperatura. Por eso tienen unos sistemas automatizados que cuando llegan a un pico máximo, ahí se enciende o se activa un refrigerante, porque la temperatura es continua a través del proceso. Hay que manejarla en unas condiciones de un rango. La temperatura debe estar oscilando entre límite inferior y superior. Entonces, presión, volumen, temperatura, edad. La edad de nosotros va cambiando, así ganó. Ayer me preguntaron, tenía 18 años, hoy me preguntan 18 años y mañana me preguntan 18 años, sí, pero no tiene una velocidad tan rápida. Ya cuando uno va acumulando mucha juventud, eso sí se cambió. ¿Y qué hace que yo tenía 18 años? Ya cambió. Unas cambian más rápido el peso. Al inicio de un semestre presencial veníamos con un peso, a mitad del semestre otro, al final del semestre preocupados, angustiados, no queda ni tiempo de comer para presentar parciales, trabajos, informes. El peso cambia, la estatura puede ir cambiando en la medida que la persona vaya creciendo, que la edad va cambiando, aparecen relaciones entre edad y talla, el mismo peso. El tiempo que emplean en estar de un punto A a un punto B, es un continuo, empieza en cero, vale, va sumando 1, 2, 3, 4, el tiempo de fabricar, el tiempo de ciclo, todo eso son continuos y sobre este ambiente es donde... Entonces, este lote de variables son los que le dan vida al último capítulo del curso. Distribuciones de probabilidad discretas, distribuciones de probabilidad continuas, o variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas, sin decir que vayamos a menospreciar las cualitativas, porque muchos productos, muchos servicios pueden tener unas clasificaciones, pueden ser valorados y tener una valoración en la cual hay que hacerle sus análisis estadísticos, de que se van a presentar herramientas que se pueden aplicar en cuantitativas, pero no en las cualitativas, o viceversa, que algunas de esas herramientas no son representativas. Entonces, en función de eso, este escenario, para que nos dé entrada ya a la parte de medición. Por ordinales dijimos escalas, etapas, estratos, niveles, rangos, y los nominales, colores, lugares, profesiones. Cuando estén en su curso de control de calidad, van a hacer gráficos de control por atributos. Entonces allá se va a hablar producto bueno, producto defectuoso. Hagan el gráfico para los productos defectuosos y ver cómo va cambiando ese nivel de defectuosos a través del tiempo. Hagan el gráfico para las variaciones de tipo continuo, el valor promedio, la resistencia a un material, el diámetro, la longitud. Entonces, a partir también se puede hacer gráficos de control para dispersión. Este es el origen porque siempre van a tener esas condiciones. Ahí donde estén tomando, estén participando de esta charla, pues usted puede mirar a los lados y va a ver productos que tienen forma, tienen color, tienen tamaño. Algunas, aquí estoy frente a un tablero, el tablero tiene un color, vean, el color del tablero. Antes era cemento verde, esos eran los tableros clásicos del milenio pasado. Ahora es acrílico, tiene un marco más blanco, más acrílico, tiene marco de madera, vean, son atributos. La superficie, la luminosidad del tablero, la rigidez del tablero, la resistencia, el tamaño, pequeño, mediano, grande, o lo puede dar un tablero de 1,50 por 2,20, un ejemplo. Ahí estoy dando variables cuantitativas. Entonces, siempre en diseño de productos, en diseño de servicios, se van ustedes que tener que utilizar o variables cualitativas o variables cuantitativas y ser medidos dadas esas condiciones frente a este escenario.
Eso ahí para recordar lo que son variables que permanentemente las vamos a estar ahí en la medida que vayamos a ejercicio. Esta es una variable cualitativa, esta es ahí lo vamos recordando. Entonces pueden resumir acá que variable es una característica en particular. El empaque. Todos los productos pueden tener un empaque, pero tienen diferente tipo de empaque por el tamaño, por el material. Productos en cuanto a bebidas, líquidos, el sabor, el nivel de gas, de carbonatación se llama, el color, el mismo olor, donde está, en que está embotellada. Es una característica, el tipo de producto o el empaque, pero que va variando entre uno y el otro. Su promedio académico en la universidad es una característica. La estatura es una característica, el peso, la edad. Pero cuando se empieza a observar, nos empiezan a observar, se van presentando variaciones entre cada uno de nosotros. Por eso hay que la estadística decir qué porcentaje cambió de un valor a otro, cuántos hay con determinada condición, cuál es el valor promedio, cuál es la mediana, cuál es la moda, cuál es la varianza, la desviación estándar, los cuartiles, deciles, percentiles, la simetría, la kurtosis, todos esos elementos. Al final, lo que busca esa información de que disponen de cada elemento o individuo resumida en variables. Nosotros como estudiantes tenemos variables. La universidad debe conocer su edad, debe conocer el origen, dónde su residencia, qué estrato se tiene, qué carrera cursa, qué promedio lleva, cuántas materias ha visto, cuántas ha aprobado, cuántas ha tenido que cancelar, cuántas ha reprobado, cuántas ha pasado por encima de 4. Ya son, toda su historia se resume en variables. Una empresa, un negocio, un restaurante tiene variables. El precio de los productos, la presentación de los productos, la cantidad de los productos, el ambiente del negocio, la velocidad de atención, el tiempo de respuesta ante una solicitud, las características de higiene, el tipo de distribución que tenga el negocio, la misma seguridad. Ahora con todos estos entornos de pandemia, el nivel de certeza de medidas de bioseguridad. Todos y cada uno de ellos son variables. ¿Por qué? Porque cambian de un negocio a otro. Y finalmente aquí mencionábamos el grupo sanguíneo, variable cualitativa. Aquí está abierta porque algunos, profe, esa es una ordinal porque hay una sangre que es mejor que otra. Sí, podría ser. Pero si es Pedro Gómez Quintero, lo encuentra sangre tipo B, lo denomina él. Entonces es más una variable de tipo nominal. Generalmente dice, le sacan la ficha técnica o el médico tiene allá o la EPS tiene su ficha técnica de médico de salud, nombre, lugar de residencia, cuántos años, de cuándo nació, qué tipo de enfermedad, qué medicamentos le han dado, tipo de sangre, lo denomina a él, le pertenece a él, ya que en una necesidad o una situación se puede hablar de cuál es mejor, cuál es peor, generalmente tiene ese comportamiento, como que no hay una categoría tan puntual. Mientras que aquí el nivel de felicidad, el nivel de satisfacción, el nivel de estrés que podamos tener, sí puede estar más asociado a características de escalas. Nivel de declarado muy deprimido, feliz o muy feliz. O muy feliz, feliz, ni infeliz, infeliz, muy infeliz. Muy satisfecho con el trabajo, satisfecho con el trabajo, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho con el trabajo, muy insatisfecho con el trabajo. Alto, muy alto nivel de estrés, alto nivel de estrés, medio nivel, moderado nivel de estrés, bajo nivel de estrés, muy bajo nivel de estrés. Esas son escalas que se dan, por lo tanto, hacen referencia a una variable cualitativa ordinal. Hay una jerarquía, hay una situación que hace ver que se pueda comparar y contrastarla y decir que tiene como una organización. Número de hijos, lo mencionábamos, variable numérica o variable cuantitativa discreta, el 0, 1, el 2 y el 3. Números enteros son contables, mientras que las continuas, la altura expresada en metros, 1,62 metros.
1,62 metros o 1,74 metros. Si la expresas en centímetros, que sería 162 centímetros. Ay, profe, pero eso resulta un entero. Sí, pero resulta de medir, no de contar. Y eso va a tener un tratamiento variable. Hacen estudios, diagnostican, generan resultados, proponen alguna solución. Hay que tener validez de cómo se mide, ¿no? La temperatura ambiental se mide con un termómetro o con un celular que nos la adapta ahí, o el computador, o si estamos en ambientes controlados, el aire acondicionado dice 22. Pero la temperatura corporal se utiliza un termómetro, pero eso es tipo clínico, que puede ser colocado entre el brazo, en la boca o en la axila, que llamábamos en la axila, en la boca o en otra parte, cuando hace esa necesidad para ese caso. O con el clásico ahora, la pistoletica que mide la temperatura, radiación que puede tener la piel. En función de eso. Al inicio decía, tome la temperatura y apúntelo en la cabeza. Hay como si los hombres de negro le pasan un rayo, quién sabe qué estarán metiendo, qué estarán borrando. Es una hipótesis. Entonces dijo, ya no, que ya no se haga eso, que lo hagan en el brazo o en una parte del antebrazo. Entonces, cambios. Todo eso es lo que vamos a estar procesando y en la medida que van saliendo. Y finalmente, las últimas dos definiciones, parámetro y estadístico. Los parámetros asócienlo con población, mientras que los estadísticos, N mayúscula, población, mientras que los estadísticos, asócielos a los resultados de la muestra. Es una cantidad calculada sobre una población. Cuando usted pide un certificado en la UIT que requiere tener su promedio acumulado en la carrera, ese es un parámetro. ¿Por qué, profe? Porque ese valor resume todas las notas que ha tenido a través de su vivencia en la universidad. Ese es un resumen de la historia de la población de materias, de notas, talleres, quizzes, tareas, participaciones. Eso es lo que llama un parámetro para el caso de un individuo, ¿no? Porque hay muchos atributos. La altura media de todos los estudiantes de ingeniería industrial de la UIS. Sí, si consideramos que la población, el marco poblacional, somos todos los estudiantes de ingeniería industrial de la UIS matriculados en este momento están a primer semestre del 2021 en la seccional o ubicado en la principal o en la sede, en la seccional Bucaramanga, que esa es su población. Al obtener esa altura media, eso será parámetro. Pero si sacamos la muestra nosotros como grupo, sacamos el promedio de la altura, ese sería un estimador. ¿De quién? De esa altura. Lógicamente será representativa. La idea es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números, parámetros. Ahí estaría como ese comportamiento. Muchos números, resúmalos en uno solo. Eso a nivel de parámetros. Si se movieron con estadístico, enlácelo, analícelo, piénselo de la misma manera, pero ahora posiciónense en donde está la muestra, allá a la derecha el diagrama que hemos visto por ahí. Entonces, cuando se extrae una parte de la población, de todos los estudiantes de la Facultad Industrial, sacamos una muestra de estudiantes, que podremos ser nosotros, y le sacamos la media, ese es un promedio muestral. La altura media de los que estamos en este encuentro, ese podría ser, porque es una parte de la facultad, es una parte de la universidad, es una parte de los estudiantes de su mismo nivel. Entonces se trabaja ese nivel de estimadores, se cuenta que tiene la muestra y de acuerdo a procesos de decir verdaderamente esa muestra representativa fue tomada mediante un muestreo aleatorio simple para que se pueda inferir si representa atributos y características de la población. Esos son los temas que trabajan a profundidad en su curso 2 en muestreo. Si un estadístico lo vas a usar para determinar un parámetro, como ya lo mencionamos, también se suele llamar estimador. Entonces, en el curso les decía, nos moveremos, profe, los datos son de una población, ¿sí?
obtenga e interprete todos los parámetros de medidas de tendencia central. Profe, ¿eso es una muestra? Sí, es una muestra. Obtenga e interprete las medidas de tendencia central para esos estimadores. De su lenguaje técnico, debe ya saber diferenciar parámetro está en población. ¿Y cómo hace uno eso así, profe? La P con la P con P, PP. La P de población con la P de parámetro. Y la muestra, el estadístico o el estimador con la muestra. Sí, con que se aprenda PP, ya sabe que lo otro cae en muestra, estimador. Y un término muy utilizado de muchas cuando a partir de la muestra se obtiene un valor que se llama el estimador y sobre ese se infiere. Entonces, el alcance del curso, decíamos y lo hemos dicho siempre, no da para que hagamos inferencia. Por eso tienen que ver el otro semestre, el curso de la 2, para que desde ahí todo lo que podamos construir con este escenario ya lo apliquen. Teniendo esa situación, entonces ya ingresamos en su momento a revisar los cálculos de estadísticos. Se veían 4 grandes lotes de medidas. Las medidas de tendencia central, las cuales se mueven con la media, mediana moda y logramos descubrir el tipo de distribución. El que se llaman de tendencias centrales porque tienden a ubicarse hacia el centro. Las de dispersión o variación es las que les va a permitir cuantificar qué tan dispersos están los datos entre sí, qué tanto nos parecemos nosotros en las edades. Cuando hay en una desviación típica o desviación estándar, si eso tiende a cero, significa que tendemos todos a tener el mismo medidor, la misma medida o un mismo comportamiento de alguna variable en particular. Esta la modela uno mucho en función de cuantitativas. Pero si esa desviación es grande, allá aprenderemos a medir qué tan grande es lo grande, qué tan pequeño es lo pequeño con el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación tuvo un determinado valor, uy, profe, esos datos tienen una alta variabilidad. Si es menor a un determinado valor, profe, los datos tienen baja dispersión, baja variabilidad. Entonces ahí se mide son las diferencias o la proximidad o la concentración, la homogeneidad o la dispersión u o heterogeneidad. El otro lote de medidas es el que hace que nos comparemos con el grupo total de observaciones. Aquí les contaba que cuando presenten el examen del Saber Pro, el IFES les entrega un reporte y le entrega los resultados a nivel de percentiles. Ya no le va a decir, mire, su puntaje promedio en la prueba de IFES Saber Pro es de tanto. Sobre 100 puntos sacamos 70. No, ahora nos dan los percentiles. Los van a ubicar en un lote de, póngale 1000 estudiantes a nivel país de la misma carrera y sobre ese lote o ese grupo, o ese marco muestral o marco poblacional, se obtienen los puntajes en algún área específica, se llama. Hay áreas genéricas como pueden ser cultura y ciudadanía, como inglés, como participación, unas que son muy comunes a todos, o que es común a todos. Y las específicas es que, muy a pesar que todos son ingenieros industriales, allá hay unos que se apasionan más por proyectos, por logística, por producción, por inventarios, algunos elementos de esas áreas. Entonces, le entregan a usted, mire, en el área de gestión de diseño de instalaciones, esos diseños de planta, usted sacó percentil 95. Aquí apareció el percentil. Mira, aquí es variable, está el número de estudiantes que están pendientes en el salón. Llegó Jaime Rueda, otro, y una vez la variable cambió a 32. Alguien se desconectó y luego volvió. No, vamos 32. Entonces, los percentiles, sacaste percentil 95 en diseño e instalaciones. Significa que usted superó sus resultados, su comportamiento, su rendimiento es mayor o superó al 95% de sus compañeros a nivel país. Siéntase satisfecho porque está entre los del 95% más altos. Excelente desempeño.
Pero si sacamos por allá un percentil 30 y dice, uy, me supera el 70% me ganó a mí. Yo solamente le gané al 30. Tengo ahí dificultades para desempeñar eso. Observe que digo desempeñar, no de cuánto sabía o cuánto aprendió o cuánto. Resulta que ahora las pruebas vienen enfocadas es a partir de saber cuánto sabemos y cuánto recordamos, es qué hacemos con lo que sabemos y con lo que recordamos. Vienen muy aplicados a la toma de decisiones, a la parte, no sé si han trabajado ustedes los ejercicios de la serie Chown, Chown. Dan un enunciado y con ese enunciado sacan hasta 5 o 10 preguntas. Vienen así, un enunciado, una fábrica, ta, 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 ta. Primera pregunta, ta, ta. Segunda pregunta, bajo el mismo diagrama, tercera pregunta. Entonces, ahí lo que se pretende, esa metodología pretende medir son esas competencias, dónde somos más competentes para, para la carrera. Más que decirnos, me fue mal en esto, piensa, uy, me fue bien en esto. Yo voy a perfilarme por esta área de la ingeniería, porque el resultado de esa prueba me está diciendo, mire, métete por producción, por logística, por investigación, por operaciones, por proyectos, porque en las pruebas me fue bien. No es un descartador, sino un indicador. Y con eso puedes decir, vea, si te preguntaran, ¿has pensado en realizar un posgrado, una especialización? No, 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 sí, sí, ¿en qué? No, en este tema. No siempre el que más nos gusta es el que mejor rendimiento tenemos. A veces se convierte en un pasatiempo, pero como desempeño no tiene porque las capacidades no dan. Ahí se mira mucho capacidades y competencias. Cuando presentamos el sílabus, ya se está migrando esos sílabus a la carta descriptiva. La carta descriptiva es como el contenido de todo el curso y allá se queda registrado qué competencias, qué capacidades. Es lo mismo que está revisando. Entonces ahí, en esas pruebas, nos clasifican por percentiles o por alguna de estas, cuartiles o quintiles, cuantiles o cuartiles, la misma que quedaron fue repetidos. Entonces un percentil es eso. El identifique no dónde le fue más mal, sino descubra en qué área de su ingeniería usted tiene mayores competencias, en cuál es más competitivo en las diferentes temáticas. Entonces, eso es parte de lo. Esa es una de las medidas de posición. Mire, ordenan los datos del menor al mayor, cuentan cuántos individuos. Vemos. Aquí en esto, tal como lo mencioné, que usted le ganó al del 95%, están ordenados del mayor al menor. En mi época nos daban una media, una desviación estándar y a nivel país era esto y esto. No sabía uno en la práctica comparado con los demás cómo había quedado. Aquí sí nos permite comparar. Y finalmente estos lotes de cálculos de estadísticos, pues vienen los que son de asimetría, tipo de distribución, forma, que va muy de la mano, por ejemplo, de distribución, una manera es aquí arriba, hallaremos la media, mediana y moda, y de ahí nos va a decir cómo se distribuye la gráfica, la curva, hacia el centro o hacia la asimetría positiva o asimetría negativa, y eso les permite dar unas conclusiones muy utilizadas en gráfica. Ese tipo de distribución es el que se va a utilizar a mayor profundidad en este semestre al final del curso en distribuciones de probabilidad continuas. Una curva simétrica, la normal, la t-student, una asimétrica, un feature, un chi cuadrado. Y el origen viene de ese punto. La primera medida que repasamos, entonces fue la media aritmética. Aquí pues la voy a correr rapidito porque todo el mundo sabe ya sacar un promedio. Coger la suma de los valores de las observaciones de la variable estudio y dividir sobre la cantidad de observaciones. Y aquí aparece la fórmula. Se calcula bajo ese escenario si está representada para el caso de una muestra. Profe, esos datos son de muestra. Entonces tú mira, uy, sí, profe, aquí abajo tenemos la N minúscula y usted dijo, no dije yo, los inventores, los grandes estadísticos de la historia establecieron que muestra se denota con N minúscula. Entonces ahí no es que como el profesor dijo, no, eso lo dijeron esos antepasados por allá de Gauss, Lorentz, todo lo que Fourier, Laplanche, todo lo que Schiffer,
¿De cuáles otros hay? Sí, ya les dije Lore. Pascal, Poisson. Ellos son los que las comunidades científicas se ponen de acuerdo y así ha permanecido a través del tiempo. Ya que usted quiera sacar su propio lenguaje, listo, está bien. Pero universalmente los marcos teóricos, los textos, tienen esa condición. Entonces la media, por ejemplo, cuando estén sacando el promedio de este curso, escoge las notas, las 4 notas que se van a sacar, la suma y divide entre 4 y le da el promedio. X trazo, lo llamaríamos un X trazo porque es una parte del semestre. Si dicen, no, el definitivo de este puede ser la media de todo el curso. Es la media aritmética o promedio de los valores de una variable. Sumar los valores dividido por el tamaño de la muestra. Visualizamos un ejemplo. 4 valores, los sumamos y sumamos era 4. ¿Por qué no sumamos 3, profe? Porque el 2 está 2 veces. No importa, así hayan números repetidos, son personas o elementos o empresas o unidades experimentales diferentes. Sí, nos fuimos para cafetería ahí a echar los combos de la salida. Bueno, para los que están yendo. En la salida, ¿no? Entonces ahí alguien pidió uno de 2.000, otro 2.000, otro se comió 2 de 3.000 y se echó por ahí una chocolatina y le sumó 7.000. Y cuando pagan a la americana es que cada uno paga, ¿no? Y dicen, no, pues saque la cuenta total y divida entre 4. Entonces en total se deben 14.000 pesos y estamos compartiendo ese momento de alegría y satisfacción. Cada uno pone de a 3.5. Observe que el promedio es en cuanto cada elemento o unidad o persona o producto aporta al gran total. Entonces ahí se observa que la sumatoria de los X sub Y narrados desde el primero hasta el N en el numerador le da 14. La cuenta es de 14. Se reparte o se distribuye entre 4 que le dieron vida a ese 14. ¿De a cuánto le corresponde o cuánto tendríamos que poner cada uno? 3.5. 3.500 pesos. Yo no sé, empiezo, profe, pero ¿cómo así? Esa media no es muy justa, porque unos comieron 2.000 y este se pegó 7.000 y resulta pagando la mitad, mientras que nosotros comimos 2.000 y resultamos pagando más de eso, 1.5 más de lo que no comimos. Esa es una característica del promedio, es un valor que está comprendido entre el dato mayor y el dato menor. Y es muy sensible a los datos extremos. Dijimos también, este por ejemplo es un dato extremo. No, el combo vale 2.000 pesos, porque vale 7.000, se pegó 2 de 3.000, o 3 de 2.000 y fuera eso pidió una chocolatina para para que le quede el sabor a chocolate. Entonces, esa es una desventaja que tiene para utilizarla, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que hay datos atípicos o extremos, pues se convierte en un riesgo trabajar con el promedio, porque es muy sensible a valores extremos. Se deja afectar fácilmente a esos valores extremos. Si ustedes quieren subir el promedio de la carrera, tienen que dejar este semestre por encima del promedio que ya tiene. Si tiene un promedio de 4.2 y lo quiere subir, tiene que dejar el promedio del semestre por encima de 4.2 para que vaya subiendo. Mire, variable aleatoria, llegó María Meneses, entonces cambio, es una distribución discreta. Pero yo entre más entramos gente hay menos, ahora hay 31. Eso es el promedio que nos va a acompañar todo el tiempo. En sí es un centro de gravedad los datos. ¿Cómo explica uno el centro de gravedad? Dijimos allá en su momento, en la vez pasada, aquí estaría la media, X trazo, y lo que él busca es, aquí está el 2, aquí está 2 veces el 2, por aquí está el 3, y para que quede nivelado, bueno, aquí cayó el 7. Vámonos acá adelante.
Entonces aquí hace que se sostenga lo de la masa de datos que está por la derecha, pues hace como esa posibilidad por la izquierda de estar ahí como ese punto de gravedad. El correr hacia la izquierda o la derecha, si aquí llegara a un 70, automáticamente ese valor se mueve a un dato mayor al promedio. Este 3,5 lo calculas con un valor extremo de 7. Si lo calculas con un valor extremo de 70, ¿cuánto será el nuevo promedio? Ahí rápidamente, voluntario. Ese es un punto cortito que sale en un quiz o en un parcial o en un taller. Que una empresa tiene 20 trabajadores, la edad promedio de los 20 trabajadores es de 1,168 centímetros. Ingresa a la empresa otro trabajador, determine qué altura debe tener ese trabajador para que el promedio aumente en 1 centímetro. Ese salió en un examen, prueba saber, pero en ese tiempo se llamaba ECAES, exámenes de la calidad de la educación superior. Aquí regálenme, es el mismo que están haciendo acá. Con 7 daba 3,5 el promedio, ahora cambia el 7 y vuelve a los 70. ¿Cuánto le da? Para justificar la apreciación de la sensibilidad de los datos ante valores extremos. Entonces, con este 70, el nuevo promedio, plena certeza de que el promedio va a subir porque llegó un dato extremo, mayor al 3,5, algo que se estaba afirmando. Entonces, ahí tendría 70, 73, 75, 77, dividido entre 4, 77. $19,25. Correcto. 19,25. Esa es la nueva media. Por un solo valor, cambié 7 por 70. La media se disparó hacia valores superiores. Es decir, se movió hacia el valor extremo. Entonces, lo que hace acá, si este triangulito era el que hacía como el punto de centro de gravedad, lo que hace ahora es correrse y se va a posicionar por aquí. Bueno, visualmente no va a quedar, pero aquí estaría ahora. Estaría ubicado en la posición de este punto para que asegure la masa que está por la derecha, por la izquierda, 19,25. Ese es un trabajo que hace el promedio. Eso lo validamos con dispersión, que las distancias de cada valor de variable respecto al medio, sea por la derecha o por la izquierda, son las mismas. Por eso se anulan esas tajas, por lo que hay centro de gravedad. Centro de gravedad de los datos. Por eso aparece la mediana ante esa manifiesta, llamémoslo desventaja que tiene el promedio. Entonces, estadística te dijo, mire, la mediana. No tomemos decisiones solamente con promedio. Colguémosle mediana, moda, varianza, y eso les va a dar una mejor imagen de cómo es el comportamiento de la variable estudio. Con su profe Olmedo, la mediana ME. Y se define como el valor más intermedio central. Eso en términos castizos, chichombianos, es busque el valor que está en la mitad. ¿Qué valor queda en la mitad de todos los datos? Una vez que estos han sido ordenados del menor al mayor. En algunos documentos lo encuentran como del mayor al menor. Es indiferente. Se suele denotar por ME y la forma más general de calcular la mediana va a ser la siguiente. Visualmente, para recordarlo, voy a ponerle aquí pongámosle uno más gruesito. Ya casi le ponemos el negrito porque está haciendo la hora del café. Entonces, algo así, mira. Aquí estaría el marco muestral desde el dato 1 hasta el dato n, ordenado del menor al mayor. Y lo que te piden ahora es, búscate qué valor quedó aquí en la mitad, de tal manera que el 50% quede en esta posición. El 50% de los valores
Si está del menor al mayor ordenado, se consideran menores o iguales. Uy, profe, eso es como el percentil que usted estaba diciendo. Claro, cuando uno habla de un percentil, la mediana es uno de ellos, es el percentil 50. Si hablamos de la mediana, sería la mediana, sí. Si fuera cuartiles, para que sume, se divide en 4 partes, cada una de 25, por lo tanto será el cuartil 2. Los deciles, si los divides en 10 partes, correspondería al decil 5, que sería el 50%. El otro 50% queda aquí por abajo. Entonces, si en un resultado que de un parcial, profe, ¿cuál es la nota mediana? 3.8. Significa que el 50% de ustedes sacaron notas mayores a 3.8. Y el otro 50% sacó notas menores a 3.8. Dicen, no, ¿cuánto es la mediana, profe? 2. El 50% tiene notas por encima de 2 y el otro 50% tiene. Observe que es una medida de posición. Tiende a representar exactamente la mitad de los datos. Es de localización. ¿Cómo lo van a medir? ¿Cómo lo van a determinar? Y, profe, si tenemos una determinada cantidad de datos, ¿cómo se calcula? Entonces viene aquí el procedimiento. Más que procedimiento, es una formulilla. Tienen que mirar si la cantidad de datos es número impar. No, por ejemplo, miremos aquí cuántos hay conectados. Hay 31 personas conectadas. De las 31 personas que están conectadas, ya ahí aparecen conectadas, ¿cuál será el valor de la mediana? Llegó María, María se le cae siempre la red. Otra vez, adelante María. Entonces, si tenemos 31 datos enumerados del primero al 31, ¿cuál posición o cuál valor va a estar ubicado exactamente en la mediana? Entonces, usted entra por esta fililla, entra por acá. Ah, como es impar, la X te va a representar el valor de la variable estudio. X, el valor de la variable. ¿Cómo se va a obtener la posición del valor mediano? Pues aquí tenemos, mire, n más 1, el subíndice. Voy a colocarlo aquí para que lo vea mejor. Habrá que hacer, no es una multiplicación, sino una descripción. Coja el total de los datos que están en la muestra, le sumas, haces a n más 1 y lo divides entre 2. Si tenemos conectados 31 personas, n será 31 impar. 31 más 1, 32, dividido entre 2 será 16. Será 16. Entonces, el estudiante que aparezca ahí en el listado de cuando uno mira participantes, el 16 es el estudiante que en ese listado de personas corresponde al que está en la mitad, porque por encima de él hay 15 y por debajo de él hay otros 15. Lo que busca es que queden repartidos tanto los de encima de él como por los que están por debajo. Y ese encima y por debajo es aproximadamente el 50. Pero si en vez de haber 31 hubiesen aquí 32, ¿cómo van a calcular la mediana? Entonces, para N32, ¿a quién corresponderá? ¿Qué valores, qué posiciones representarán el comportamiento de la variable para la mediana en números par? Entonces le piden, obtenga y mire el dato que está en la posición n medios. N es 32, n medios será 16. Corresponderá al estudiante que en la lista de conectividad esté o aparezca en la posición 16. Ese valor, de preguntarle cuántas horas al día permanece en su computador o en su celular o en su medio móvil.
Entonces, el estudiante que está en la lista de clase 16, él dará respuesta. Profe, 8 horas. Ah, bueno, vamos a preguntar a otro. El otro que va a representar ese punto en medio será el XN medios, que ya sabe que es 16 más 1. Entonces va a ser el estudiante X17. Más que decir X17 es el estudiante 16, el estudiante posición 17 según la lista de clase. Y el X va a representar es la variable que estás midiendo. Si estamos midiendo tiempo de desplazarse de la casa a la universidad, 25 minutos, 40 minutos. Que alguien, el estudiante 16 echa 20 minutos y el estudiante 17 echa 30. Promedio eso. 20 y 30, 25. Esto 20 y 30, 50 dividido entre 2, 25. Esos valores los divides entre 2 y el resultado de la medición, no el resultado de la posición. Yo siempre digo eso y por allá me sale, profe, la mediana a mí me dio la suma de 16 más 17, 33, dividido entre 2, entonces la mediana es 16.5. Y uno, que es lo que dice a veces, 0, se lo gana un 0. No se trata de sacarle el promedio a la posición del elemento. Sencillamente lo que se tiene que hacer es, decían, profe, yo sumé el 16 más el 17 y me dio promedio 16.5. Y esa la puse como mediana. 0. Lo que hay que ir es a buscar de todos los que están en la lista, ¿quién está en la lista? Apareció Pedro. A ver, Pedro, ¿cuánto tiempo emplea en tal cosa? Hay tanto tiempo. Miremos a ver quién está en la 17. María. María, ¿cuánto tiempo empleas en esto? Tanto. Te saca el promedio de esos valores, de esos puntajes, de la variable respuesta, no de la posición. Todos los semestres, yo digo yo, en los últimos 40 semestres he mencionado eso y siempre por ahí 1 o 2, abajo. Dice, esperemos que ustedes no vayan a cometer eso. Ya, no, sí, profe, ya quedó claro. Sí, va usted manejando por ahí, cuidado con el hueco y cayó en el hueco. No sé, eso es como Morphy. Empezó a llover por aquí, Virgen Santísima. Ese es el concepto de la mediana, un valor que está en la mitad. La gran ventaja que tiene la mediana es que no es sensible a los datos extremos. Si usted ve que en su grupo de datos tiene datos extremos, no calcula el promedio o media, calcula la mediana, porque tiene esa gran capacidad de desconocer el comportamiento de esos extremos. Por ejemplo, la mediana de esta serie de datos, 1, 2, 4, 5, 6, 7, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n igual 7 datos. ¿Qué dato ocupa la posición mediana? Entonces acabamos de ver, busquemos el valor de la variable que está en n más 1, cuando es impar, y lo promedias, x sub 2, tendrías n más 1, 7, esto es n, 7 más 1, 8, dividido entre 2, corresponde a x, su índice de 4, no que corresponda a 4, sino el valor del dato en la posición 4 ordenada. Entonces, este es el 1, este es el 2, este es el 3, por eso aquí está la mediana es 5. O ahí, no, es que eso estaba muy fácil, profe. Si eso sale en el IFES, no, eso ni para qué hago ese cálculo, porque yo miro que a la derecha del 5 hay 3 y a la izquierda del 5 hay 3, y además está resaltado en color rojo, y fuera de eso los que están a la izquierda del rojo están en azul, y a la derecha están diferentes. No, eso está muy fácil, profe. Entonces es el 5, claro, razonamiento lógico. Pero si tienes 1850 datos, bueno, el valor de la mediana para un listado de 1850 datos, 1851 datos corresponde a tanto, B, tanto, C, tanto. Entonces, ahí sí se ve forzada a colocar esta formulita. El número de datos cuando es impar lo sumas, le sumas 1 y ese valor lo divides entre 2 para que materialice la posición que le interesa. Ahora tienen aquí número impar, esto número par.
le colgamos otro valor. Tenemos n igual 8 datos. Se aplica la formulita, entonces la mediana será el valor que está en la posición xn medio. No, escribirlo porque no me cabe. N es 8, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, n medios 8 dividido entre 2 sería el dato 4. Le sumamos al valor de la variable que está en la posición n medios más 1, 4 más 1, el dato 5. Mire, este sería el valor del x4 y le sumamos la cantidad del x sub 5 y divides entre 2. Entonces le sumamos este 6 y vamos a tener 5 más 6, 11 dividido entre 2, 5, 5. Ahí apareció. Aquí está su 5, 5. Promedia los dos centrales. Es conveniente cuando los datos son asimétricos. No hemos hablado de simetría, pero asimétrico es con los datos extremos, los que se van por allá a la derecha o los pequeños que se van por la izquierda. El 70 que les mostraba es un dato asimétrico o extremo o atípico, dada la contextura de los otros. No es sensible a valores extremos. Ahí pues cuando les pregunte cuál es la diferencia entre la media y la mediana, diferencias podrías decir, la media es un promedio de sumar los valores de las variables, los valores de las observaciones y yo sobre el número de observaciones. Mientras que la mediana es una medida de posición. La media es sensible a los datos extremos, mientras que la mediana no es sensible a los datos extremos. Por eso en este ejemplo permite como ratificar dicha condición. En este ejercicio que está muy de la mano con este primero. Observe que aquí arriba tienes 8. Y aquí abajo tienes ahora 800. ¿Cómo así, profe? Cuando ese dato es 8, la mediana es 5 y lo cambié de 8 a 800, la mediana es 5. Esa es una ventaja de la mediana. No se deja afectar, no es sensible a lo que ocurre encima de ella o debajo de ella. Aquí le puede cambiar este 800 por 8000. Y la mediana seguirá siendo el 5. ¿Ven la ventaja? Eso tiene utilizaciones, por ejemplo, encuentre muchos informes financieros, bolsa de valores, donde una acción puede caer dramáticamente y luego permanece constante y luego sigue subiendo. Pero hay que dejar registrado ese comportamiento, porque puede ser efecto aleatorio o cualquier otra situación. Entonces, la mediana, esa es la carga de trabajo, es una medida de tendencia central. Y finalmente la moda. La moda es el valor, la moda, la otra medida es el valor donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. Es el de mayor número de apariciones, se llama. Es el que más se repite. Si preguntáramos las edades de ustedes y aparecieran 19 años, el que más veces está representando al grupo, esa sería la edad de moda, el modal. El término a utilizar es el mismo concepto de moda, lo que más se repite, lo que más se ve, lo que más se presenta, lo que más se observa, lo que la gente compra más, lo que más está escuchando, lo que más se está viendo, lo que más está teniendo en cuenta para su diario vivir, en la ropa, en la música, en el cine, en los deportes, en el teatro, en el vestuario. Eso tiene esa connotación. Pero en ingeniería industrial uno podría decir, bueno, ¿cuál es el producto que más se vende en esta empresa? ¿Cuál es el producto que rota más? ¿Cuál es el que deja los mayores ingresos al negocio? Ese es el producto, en ese caso sería la moda, porque es el de mayor ingresos a la organización. Entonces, ese es un producto que hay que consentirlo más de que lo tiene ahora, procurar que siempre haya buenos inventarios, buena reserva ante cualquier pandemia que se pueda presentar y porque el mercado lo demanda.
Ahorita la prenda de moda, el tapabocas, vea, en diferentes presentaciones, tamaños, formas, colores, olores, sabores, texturas. Entonces, eso es lo que más está, el alcohol, lo que más utiliza, el antibacterial, la misma ropa de bioseguridad. Ese tipo de compañías o empresas están teniendo unos ingresos altísimamente significativos. Mientras que otras empresas están padeciendo la crisis, muy a pesar de que ya se esté reactivando muy gradualmente, pero ya hay amenazas de que viene la variante Delta, que ya está por Santander, ya entró por el país, y que en América Latina el 20% es el que está vacunado, un 80% está sin vacuna. Entonces eso presenta unos riesgos y hace que con el tiempo, ya por la experiencia, no nos van a volver a encerrar o hay que aplicarse una tercera dosis. Dentro de ese 80%, ¿qué franjas de edades están sin vacunarse? Entonces, ¿cuál es la vacuna de moda? ¿Cuál es la que está prefiriendo más la gente? Porque a veces dicen, no, si es esa, no, yo quiero más esta. Entonces, la Janssen, la Pfizer, la Janssen tiene la ventaja que es una sola dosis, la Pfizer de 2 dosis, se habla de unas efectividades, puede que eso induce un comportamiento. Un médico en sus zonas de consulta atendió 20 pacientes y el diagnóstico de 15 de ellos fue IRA. Entonces, la enfermedad o el tipo de consulta que más se presentó de 20 consultas que hizo, 15 fueron por motivo de ira. La gente sí está peleando, no está brava ni peleando, sencillamente venían con insuficiencia respiratoria aguda, que puede ser muy común por COVID, o por fumadores, o por situaciones que afectan los pulmones. Entonces, 15 casos de 20, entonces la moda es esa condición. Pero si llegó alguien con DEA, otro médico, ¿qué? ¿Usted qué le pasó? ¿Cómo le? No, a mí me llegaron 12 de los 20 que atendí, motivo de consulta a la DEA. La DEA. ¿Cuál DEA? Que yo me equivoqué. Espere, muchachos, corrígemelo. Cogí como en el chance. DEA no. La EDA. La EDA. EDA. La DEA. Ajá, ¿y eso qué? Enfermedad diarreica aguda. Uy, ¿cuántos? 20 consultas, 12 de ellos venían con ese motivo. Entonces, se puede detectar a partir de esa frecuencia, de mayor frecuencia, un foco de contaminación, de infección, o algo que comieron un grupo de personas, qué tipo de personas es, se va a caer. Ahí la estadística empieza a observar cuál sería el motivo, cuál era la condición, el comportamiento de la enfermedad. Yo sí, todos esos venían largos de frenos, eso tocó darles Lomotil. Pues al ver que se presente una situación de estas, se diagnostica y se implementan acciones. Al ver que en una empresa se demanda más un producto, entonces usted en producción dice, fabriquen ese producto permanentemente, línea de producción continua, porque hay que atender, hay que tomar acción. Deja mensajes de decir, mire, esto es lo que más se pide. Llega un momento en que desaparece y se reemplaza por otras situaciones. Y las empresas a partir de esas evoluciones que pueden ir manteniendo un flujo de ingresos mucho más constante, porque están en función de la época, en función de situaciones que pueden marcar el ritmo de la preferencia o rechazo de algún producto en particular. Entonces, a eso hace el valor de la moda. En un grupo de datos, si es un solo valor, el que tiene mayor frecuencia se llama modal. Aquí no la tengo, aquí abajo está. Me salí de ahí. Si es una moda, modal, la vas a llamar distribución de datos modal. Si los grupos de datos tienen 2 modas, llámalo bimodal. Si tiene 3 modas, trimodal, y si hay múltiples modas, polimodal. No tiene mucha utilización el polimodal. Más bien dirías, no hay marcado un agrupamiento de datos. Todos son frecuencia 10, 10, 10, 10, 10, 11, por ahí. Entonces, si no hay moda, cero moda, técnicamente la van a llamar amodal. La conceptualización para que tengan ahí.
Entonces sería, no, profe, la distribución de los datos es amodal. No, ninguno repitió. Ninguno tiene la misma, más de una observación respecto a su propia frecuencia. Y cuando se entran y se obtienen dichos valores, voy a avanzar esto para ir a lo que es, mira, aquí está la unimodal o modal. Aquí está el bimodal. Aquí está el multimodal, pero de todas maneras hay uno que es más alto. Hay varios picos, pero uno es mayor que otro. Hay varias, en una carrera de ciclismo, creo que mañana empieza la Vuelta a España, ya pasó la Vuelta a Francia, el Giro de Italia, aparecen las etapas del día de hoy, o las etapas de, entonces puede tener ya, esa es una etapa de alta montaña, la llaman. Es polimodal porque tiene un pico. Trimodal sería 2 picos, 3 picos que marcan la diferencia, pero debe haber uno más alto, pero no es diferencia significativa con nosotros, fuera de categoría. Entonces se puede ver una etapa de tipo trimodal, 3 picos de montaña, trimontaña, bimontaña. Puede ser así una asociación donde se dice hay puntos críticos en los cuales, en las cartas de control, en el curso de control de calidad, esos términos son muy usados con el propósito de ver hacia dónde se están concentrando, en qué lapso de tiempo se pueden presentar mayores tendencias. Y finalmente, para dejar aquí y arrancar, creo que habíamos quedado aquí varianza, otra semana arrancamos varianza, cómo se van a asociar la media, la mediana y la moda. Cuando usted las encuentra, puede que el profe, mire, estos 200 datos, determine qué tipo de distribución tienen los datos. Uy, profe, está muy largo. No, pues calcúlele el promedio a los datos. Sáquele cuál valor está en la mediana, quién es la moda, y coge y compárelos. Decíamos, la media, uso más frecuente y sencillo. La mediana representativa en poblaciones heterogéneas. Esa es la característica de la mediana, muy diferenciables. Ingresos, salarios, pesos. La moda lo que tiene que ver es estar en lo in, en la moda. De lo que más se lleva, se compra, se busca, se desea, se sueña, se tiene. Número de individuos por casa en un barrio, cantidad de usuarios de ciertos equipos, el celular de moda, la vacuna de moda. Y aparece la relación para que le dé vida a la distribución. Entonces, esas distribuciones van a tener 3 presentaciones. Ahí están. Yo creo que es suficientemente ilustrativo. Donde esta que tenemos en la mitad se llama una distribución simétrica, porque tanto media, mediana y moda tienden a ser iguales o son exactamente iguales. Profe, a mí la media me dio 58.9 y la mediana me dio 60. Esos son iguales ya. No, la media me dio 59.8 y la mediana me dio 70. Esos no son iguales, están muy lejos. Entonces, si ve que esas 3 medidas se parecen, se reconocen, andan como en lote de los 3 juntas, una distribución simétrica. Quien te va a marcar la simetría es el promedio. Si el promedio resultó mayor que la mediana y la moda, siempre la moda será la jorobita más alta. Ahí está. Esta es la moda. Por eso se habla el pico más alto. La frecuencia de más veces, la de más altura, donde más se repiten, donde habemos más. La mediana, de acuerdo al concepto, siempre va a buscar meterse entre la media y la moda. Uy, profe, a mí me salió una mediana como saltarina, ¿y eso qué? Se me salió allá del encierro que le tenía la media y la moda. Muestra, sí, está bien, claro. Eventualmente la mediana se sale de la cuna. ¿Y ahí qué pasa? Yo, no, pues siga comparando media y moda. Lo más típico es comparar moda y media, porque de lo que más hay, porque el promedio se fue para la izquierda, en este caso. Si se va para la izquierda, es una asimétrica sesgada a la izquierda o negativa. No hay que hacer mucho esfuerzo ahí. Pero si se va para la derecha, el promedio supera a la mediana y la moda. Asimétrica positiva o sesgada a la derecha. Esta es una A
positiva. No es el tipo de sangre, sino la A es de la simetría. La A es de asimétrica. Mientras que esta central es una simétrica. La imagen de la derecha es exactamente la imagen de la izquierda. Esta es la de la curva normal. El 50% de los datos están a la derecha de la media, mediana, lo mismo que decimos. Mientras que esta de la izquierda es una asimétrica negativa. Entonces, ante esa pregunta, uy, profe, usted pregunta es el tipo de distribución. ¿Y eso cómo se calcula? No, encuentre las tres medidas de tendencia central y las va relacionando y las va comparando. Ese gráfico es bien didáctico, permite pues perfilar o visualizar ese comportamiento. La media se usa para distribuciones simétricas que no tienen sesgo. Uy, apareció el sesgo. No tienen sesgo, es que no hay ninguna colita que se vaya por allá, un dato extremo, sea que sea valor alto por la derecha o un valor bajo por la izquierda. Mientras que la mediana es más representativa cuando se tienen datos de distribución sesgada. Sesgada eso para la derecha o para la izquierda. Entonces son elementos que vamos a tener en cuenta para... Desde aquí salen los tipos de distribución, pues como lo estamos viendo ahí. Pero cuando digo de aquí salen esos tipos es en el tema de distribuciones continuas. Aquí está la curva normal, la distribución normal y la t-study. Esta a la derecha es un modelo de probabilidad. Da esa distribución de la distribución Fisher, la distribución chi cuadrado. Esta puede representar un comportamiento de una distribución exponencial. Empieza aquí la temperatura a subir, llega a un máximo, se enfría y luego cae. O el pico que se da dentro de las pandemias. Ya Colombia ha tenido que soportar 3, entonces mira aquí, primera etapa, sube acá, llega a un máximo y luego cae. Pero en la medida que va cayendo, viene la segunda pico, que puede ser más peligroso, va para arriba y tiende a caer. Pero también ahí en la medida que va cayendo puede ir apareciendo otro. Y como ya fuimos 3 picos, entonces ya viene el delta, entonces puede tener también una situación. Esa creo que va a quedar más paradita porque dicen que tiene una velocidad de contagio mayor, que uno contagia a 8, un ejemplo, me inventé eso. Pero eso lo puede reflejar usted en este gráfico, diciendo que el máximo, el pico máximo, si en la cepa, si en el pico 3 era algo así, en este de delta va a ser mucho más rápido y pues más arriba y puede que sea más lenta la caída. Y así se lo puede pasar todo este tiempo de virus, de pandemia, teniendo una evolución periódica donde puede tener toda una curva que lo represente dentro de esa gran curva. Pocos casos al inicio de pandemia, muchos casos al avance de pandemia. Esas son curvas que se pueden estar distribuyendo, por eso se habla, cada curva tiene su tiempo, tiene su número de casos máximo, se pueden sacar el promedio, se puede sacar una relación o correlación. De ahí salen muchas herramientas de tipo epidemiológico que no están al alcance del curso, pero que a partir de esa información se puede estar madurando dicha característica para hacer esa valoración. Entonces, ahí es donde se llega a ese caso de las distribuciones simétricas, los cuales en la práctica les va a permitir, pues, interpretar, asociar y saber utilizar esos elementos de estadística. Bueno, ahí está, mire la mediana. Esta es una simétrica, está concentrada bien en la mitad. Esta también tiene pinta de que tiene aquí como una colita extrema. Mira, aquí cayó. Uy, una simétrica positiva, un puntito por allá. Esta va a ser la simétrica negativa, una jorobita. Tiene aquí una colita por la izquierda. Esta, mire la mediana como quedó, uno diría, uy, tiene como algo así. Entonces, esas 3 medidas permiten perfilar esto, aparte de lo que pueden ser los polígonos de frecuencia y los histogramas o diagramas. Y este ya es tema de asimetría o sesgo. Una distribución es simétrica si la mitad de la izquierda, como en este caso, es la imagen especular de su derecha. La cantidad de observaciones que están por la derecha es igual a la que está por la izquierda. Y cuando no se cumple esa condición, o cuando se cumple, la media y la mediana coinciden,
Si solamente hay una moda, si hay varias modas, ya no tendría, así como en este caso. La simetría es positiva o negativa en función de a qué lado se encuentra la cola de distribución. Y quien le da la cola a la distribución es hacia dónde cayó el promedio. ¿Se fue para la derecha o se fue para la izquierda? La media tiende a desplazarse hacia los valores extremos, colas. Las discrepancias entre las medidas de centralización son indicación de asimetría. Y cuando se presenta esa asimetría, pues aquí está bien visible. Hay datos atípicos, datos extremos que también hay que medir qué tan cerca o qué tan lejos están esos valores respecto al punto promedio. Y ahí queda el título de la próxima clase, medidas de dispersión o de variación. Hablaremos del rango, hablaremos de la, hay un ejercicio ahí que lo estamos haciendo, la varianza, la desviación estándar, etcétera. Eso es lo que vamos a trabajar ya. Y luego integramos valores y vamos haciendo ahí otros análisis para que nos quede. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Por ahí tengo un caballero y una dama que no he podido grabarlos en Teams, pero ya tomé nota de eso, entonces para que tengan ahí como actividades de tareas. Todavía no les mando tareas ni nada evaluativo porque están en la semana de colchón, ya la otra semana. En la otra semana no hay previo, lo que veamos hasta la otra semana, sea el repaso o algún tema adicional que veamos, podemos pensar ya en programar un previo, que lo pueden diseñar ustedes. Lo más seguro es que puede quedar para la primera semana ¿de qué? Pero me dejo ver acá, dejemos de compartir. Que lo más probable es que quede por ahí para, si estamos hablando de hoy en 15 días, es que hoy es 13, 27, pero el 27 es plazo para subir una nota. Subiría una nota entre paréntesis ficticia, pero buena. 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 4, 4-5, al azar, escojo ahí. Y después cuando presenten el parcial, la ajustamos y la cambiamos para que no. Uy, profe, y si yo qué tal saque unos 5 y yo convencido que iba a sacar más, entonces no me dio tiempo de cancelar. No, en este primer parcial nos aseguramos de que les vaya muy bien. Eso para evitar que la otra semana y la otra de pronto ya tengan cuestionados los parciales. Entonces, si Dios quiere, en la próxima semana hablaremos para cuándo quedará ese parcial. Lo haremos de consenso, la palabra de moda que pide la universidad, que si queremos seguir virtuales, tanto profesor como estudiantes, pues que se pongan de acuerdo, pero todos, pero si hay uno solo, entonces que no. Entonces, más que consenso es, sacamos la moda, colocamos unas fechas para que voten y aquello que dé la mayor frecuencia, ese será la fecha que se establecería para el parcial. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Profe, yo tengo una solicitud. Dime, Jenny, con mucho gusto, adelante. Lo que pasa es que hoy estuvo malísimo mi internet y la verdad cada Sí. rato se me entrecortaba. ¿Cómo puedo obtener la grabación de esta clase? Ya la grabé en esta computadora, entonces ahí me va a hacer el convertidor y yo la coloco en Teams. Creo que ya han habido unas clases antes de lo que pasó a los recesos que estarán ya montadas en Teams y la van a tener completica y de una manera rápida. Las colocaré, muestre esta noche, no, mañana tengo clase todo el día de posgrado, el domingo o el lunes, este lunes que es festivo, cuídense mucho, vean, van a coger la calle por ahí. No, ya me aseguro que está grabada y la puedo subir al YouTube, al canal, y les envío el link vía Teams para que tengan ahí y se puedan conectar con ella. Sí, Y de profe, paso, por favor, le agradezco. con mucho gusto. Y de paso también ya creo que tenían la primera vez que la vimos, está como es de repaso, entonces ahí las van a complementar las dos. Y ya en la otra semana, entonces empezaría a dejarles actividades de tarea o de consulta para que vayan desarrollando, para que vayan teniendo ahí sus elementos de apoyo. ¿Qué otra inquietud tienen? Bueno, suspendo aquí, detengo grabación.